17:14, Silvia Salgado, asambleísta del Partido Socialista Ecuatoriano, está con nosotros. Y le cuento a Silvia que durante todo este día hemos hecho una jornada por este Día de la No Violencia en contra de la Mujer. Lo hemos repetido de manera reiterada que justamente, no porque ahora es el día, esta práctica debe ser la habitual de todo el mundo, ¿no? De las propias mujeres y de los varones, mucho más, con mucha más razón. Y ojalá esta jornada pues ayude a concienciar a la ciudadanía y a la sociedad respecto de lo que implica esta temática. Esperamos haber aportado ahí en eso. Por eso hemos desarrollado la jornada todo un día con programación destinada a este tema, todo el día, hasta en deportes nos referimos al tema. Y esto es bueno. Así espero que lo hayan hecho otros medios de comunicación y que lo sigan y lo mantengan siempre, porque esto es una lucha diaria, de todos los días. Silvia, bienvenida. Buenas tardes. Sí, gracias, Guacho. Un saludo a todos los oyentes de Pichincha Universal. Yo quiero más bien empezar refiriéndome a los diferentes escenarios y momentos en donde brevemente has descrito que es necesario hablar de la lucha contra la violencia, porque lastimosamente se expresan en todo espacio, en lo público, en lo privado. Así es. ¿No? Lastimosamente hasta cuando se hace deporte, cuando se hace política, por ejemplo, cuando se está en la casa, ¿no? Cuando está en un ejercicio público, cuando se está en una empresa privada, lastimosamente hemos llegado a ese punto. Por lo tanto, no cabe el silencio. Hay que estar en todo momento insistiendo en que la violencia hace daño a la sociedad, a la democracia, a las mujeres, a la familia. Por lo tanto, es una obligación especialmente de medios de comunicación como estos que personalmente reconozco, se lo hace por convicción, por la necesidad de transformar el estado de cosas que se vive. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos, sí, hay estos días que el calendario lo marca, que son jornadas a nivel del mundo, pero importante decirlo, es de que las mujeres, no solamente en este día, sino durante al menos los últimos tiempos, han levantado su voz, su protesta, han estado permanentemente en las calles, ¿no? Jornadas importantes han liderado, han protagonizado en Europa, en el Asia, en América Latina, en nuestro país. Nuestro país, por ejemplo, eso es fundamental decirlo, cómo las mujeres han estado en las jornadas, pero haciendo cuerpo, o sea, no únicamente junto a algo o siendo parte, no, protagonizando, liderando. Yo recuerdo la marcha de octubre, en donde fue el día que las mujeres dijeron, esta es la marcha de las mujeres, ¿no? Entonces, mira, en el caso de otros países como en Chile, en Bolivia, las mujeres han asumido ese rol, porque la violencia no solamente se expresa en el ámbito de lo que se conoce como violencia sexual, ¿no? Sino en el ámbito económico. La pobreza es parte de la violencia, ¿no? En el ámbito de la educación, ¿no? En el ámbito de la política. Entonces, esa presencia de las mujeres, o sea, ha permitido que estos días sean, sí, ¿no es cierto?, dedicados a visibilizar, a evaluar, pero fundamentalmente a decir, las mujeres estamos y están junto con los compañeros, que muchos de ellos inclusive en las jornadas de las mujeres están presentes también los valores, porque el tema de la violencia contra la mujer es un tema de todos, todos, del Estado, de la sociedad, de la familia. Sin duda, justamente el día de hoy, Silvia, en la jornada que hicimos, abordamos la violencia como un todo, porque se hace presente en la ciencia, cuando la mujer quiere ser científica, abordamos el tema, en la academia, cuando la mujer quiere ser artista, cuando la mujer participa en política, en el deporte, como tú dijiste. Y las entrevistas de hoy versaron justamente sobre esas diversas temáticas. Sin embargo, hay un tema de violencia extrema que son los femicidios, que ya los vamos a analizar, pero quisiera que te refiera primero a esos otros tipos de violencia, que también están ahí, pero que a veces no son visibilizados. Bueno, esto se reduce
a tener claro de que la violencia es parte de una estructura en la sociedad. No es un tema que se expresa, se va o desaparece, no. Es un tema que hay que abordarlo en una sociedad para poder conocerlo primero, para poder transformarlo. Y hay que transformar las estructuras de esa sociedad, las relaciones de poder. En la casa hay relaciones de poder, en el colegio, en la escuela hay relaciones de poder, en la universidad, en los gobiernos hay relación de poder, en la propia sociedad. Entonces, el problema es estructural, son años en donde éstas se han ido cimentando y se resiste de manera, diría yo, como innata a dejar de que prevalezcan esas relaciones de poder. Por lo tanto, o sea, siendo un problema estructural, hay que estar permanentemente insistiendo, visibilizándolo y transformando, o sea, sin tregua alguna. Y cuando, por ejemplo, decimos, sin mujeres no hay democracia, ¿no? Sí, o sea, es un mensaje importante para las mujeres en temas de inclusión en la participación política. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya ejercemos ese derecho a la participación política? Nos topamos con barreras, ¿no? Nos topamos con barreras, ¿no?, de una violencia política en el ejercicio de nuestros cargos, por ejemplo. Acabamos en este momento de reunirnos el grupo parlamentario de mujeres, que somos diversas, diferente forma de pensar, pero en temas de violencia confluimos. Y justamente mañana vamos a convocar a una rueda de prensa para visibilizar una forma de cómo se expresa esta violencia en el ejercicio de la política, es decir, cuando las mujeres recibimos la representación política en las urnas. Sin embargo, o sea, no llega hasta ahí. No es que somos posicionadas y ejercemos libremente, no, tenemos barreras. Entonces sí, sin mujeres no hay democracia, pero la democracia también tiene sus bemoles cuando nosotros sentimos que para ejercer ese derecho seguimos teniendo obstáculos. ¿Cómo graficaríamos eso? Bueno, porque es bueno que la gente sepa ejemplificar. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ha levantado un ejercicio de demandar la paridad en las alcaldías. Mire usted, ¿no? Y frente a eso ha habido una reacción. Y una reacción que no es particular de un alcalde, de los concejales, no, es estructural. Porque en su mente no cabe el hecho de que estando constitucionalizado la paridad, tiene que aplicarse, ¿no? Y que cualquier ley que de pronto o cualquier circunstancia, o sea, no puede cambiar lo que ya está en la Constitución está la paridad. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo ha demandado el cumplimiento de un derecho constitucionalizado. Entonces, el alcalde, los concejales de cualquier municipalidad tienen que cumplir un derecho, pero la paridad plena. No puede haber justificativo para no cumplirlo. Una persona o una mujer que accede a un cargo público, ¿no?, lo hace en función de recibir la confianza de ese pueblo. Pero muchas veces, o sea, se busca muchos artificios para impedirle ya el ejercicio de eso. Yo me quiero referir básicamente a algo que para mí me parece una obligación, ¿no? Y es el hecho de Paola Pavón. Paola Pavón es una mujer política, ¿no? Fue electa prefecta de la provincia de Pichincha, ¿sí? Hasta ahí recibió la confianza. Todos aceptaron o aceptamos. ¿Ya? El ejercicio de su cargo tiene que estar garantizado, porque de por medio está una voluntad popular y no puede haber justificación alguna que impida el ejercicio de esa representación que tiene su origen en un derecho. Entonces, mire, desde ahí vemos, ¿no es cierto?, que se transforma y que hay y que no se entiende que la violencia es estructural cuando desde la justicia se busca artificios en el sentido, por ejemplo, de una acusación que bien podría investigarse, ¿no?, pero garantizando la libertad y el ejercicio de esa representación. Pero impedirle el ejercicio de esa representación ya es una violencia política
que tiene, una violencia que ¿no? está y una violencia criminalizada. Además de otra violación de derechos, o sea, respecto del debido proceso, respecto, ¿no es cierto?, de la aplicación en el sentido de garantizar esas representaciones, pero así como la Defensoría ha levantado la voz de que la paridad está constitucionalizada y esta tiene que darse, así es el caso de Paula Pavón. ¿No? Que extrañamente no se lo está reclamando o planteando como usted lo hace en este momento, Silvia. Bueno, es que no podemos... Hay mucho silencio. Pero es que no podemos pensar en un caso de una forma y calcular en otro caso para cambiar de idea. Uno puede independientemente. Yo creo que las mujeres en este momento en el país tenemos que tener la claridad para la defensa no de una posición política que puede tener la persona que está siendo violentada, sino un derecho que está constitucionado, que lo hemos ganado para todas las mujeres. Y si a una mujer hoy se le está violentando, tenemos que tener la entereza de decirlo. Y yo he planteado esto en el seno del Parlamento y de las mujeres. Hemos dicho, bueno, o sea, este caso, si dejamos pasar, se repetirá. A lo mejor no... pero han coincidido la mayoría de parlamentarias. Eso es lo que se acaba de discutir y el día de mañana, al menos el grupo parlamentario lo vamos a hacer. Qué bien. Lo vamos a posicionar esto públicamente, aunque también decidimos elevarlo al debate en el Pleno. Si en el Pleno no hay las condiciones políticas, porque son diversas, no, lastimosamente, yo sí creo que si somos, o sea, el 37% de mujeres, ¿no?, en el Pleno, deberíamos tener una respuesta de eso, con ese enfoque, de derechos, de firmeza frente a demandar respeto a derechos. El resto sí, o sea, nos reservamos el debate político, la discrepancia política, la confrontación en un debate político, todo eso está ahí, nada impide. Pero cuando se trata de violentar derechos de participación política o del ejercicio de esa representación dado a una mujer, tenemos que elevar nuestra voz. Esto constituyen malos precedentes para la lucha de las mujeres. Y por lo tanto, hoy se va a discutir también a propósito, o a eso... respecto, yo he escuchado mucho a la presidenta actual del CNE, en el propio seno de la Asamblea se va a reformar el Código de la Democracia, y un elemento de la reforma es la violencia política, ¿sí? Por lo tanto, o sea, esto no es, ¿no es cierto?, no está ajeno, no es coincidencialmente, no hay ningún cálculo. Pero si vamos a hacer eso es porque hay conciencia de que una realidad está impidiendo, y esa realidad se llama violencia política presente en el país, que hace que la democracia no sea plena. Entonces no es cuestión de mensajes sueltos, los mensajes, o sea, tienen que practicarse, tienen que evaluarse y tienen que decirse. Ahora, y lo mismo pasa, y además, o sea, cuando levantamos nuestra voz y decimos o tenemos derecho a expresar lo que pensamos, pero también, ¿no es cierto?, hay temas, por ejemplo, cuando eso es caracterizado, es apreciado o catalogado como rebelión. Imagínense, es mucho peor. Yo creo que es mucho peor de grave esto. Esto, si lo ponemos en el plano y en el escenario internacional, no, o sea, muchas mujeres nos han dicho a nivel de otros países, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hizo? O sea, ¿quién asesinó? Bueno, ¿contra quién se levantó en armas? ¿Contra quién se levantó? Entonces, pero eso es mucho más grave, porque te están cortando tus ideas, te están coartando el derecho a expresar lo que piensas, y eso no es, ¿no es cierto?, delito de rebelión, al menos según las leyes nuestras y las leyes también y los convenios internacionales. Entonces, ahí yo veo un claro ejemplo de violencia política. Hay otro, bueno, está de moda esto, hay algunas acusaciones también sobre instigación. Mire usted, las mujeres coincidentemente están acusadas, las mujeres legisladoras, compañeras mujeres, independientemente, repito, ¿no es cierto?, de nuestros afectos o desafectos políticos, acusadas de instigación.
cuando la Constitución dice que inclusive en el caso de asambleístas, no, o sea, nos permite a nosotros expresarnos dentro del recinto electoral y fuera del recinto electoral nuestras ideas para garantizar la representación que tenemos. Porque por nosotros votan las personas que creen en un discurso, en una propuesta, valoran una forma de ser, creen. Esas cosas que uno se hace en campaña para obtener el voto, tiene que tener la coherencia para ejercerla la representación. Y si eso no ha cambiado, no vemos, o sea, porque puede ser juzgado como instigación. Peor aún, por rebelión. Violencia política es a medianoche abrir las puertas de tu dormitorio y afectar tu intimidad, ¿no? Por todo eso hemos luchado. Entonces, yo creo que no se trata simplemente ya de discursos, sino se trata de ir mirando cómo logramos incidir para que esa democracia, que tiene que ver mucho, ¿no?, con la participación de las mujeres, o sea, esté cambiando y no regresemos a 20, 30, 40 años atrás, en donde de pronto, o sea, de alguna manera se justificaba. Pero hoy yo creo que las mujeres, los hombres, los medios de comunicación, en el mundo entero, o sea, se ha puesto a la palestra los derechos y el respeto, y hay compromiso para hacerlo. Silvia, hay medios de comunicación que aún reproducen estereotipos que justamente incentivan la violencia en contra de la mujer, y no solo en contra de la mujer, sino la violencia en general. Y permiten que en la cuestión política haya líderes de opinión, comillas. Eso es un riesgo. Es un riesgo. Dicen cualquier cosa en contra de la mujer. Para la paz social, es un riesgo para lo que siempre hemos promulgado, construir una cultura de paz que no implica desaparecer las discrepancias o las diferencias, sino darles un tratamiento a esas diferencias, ¿no? Y obviamente esto afecta, y por eso es que hay y se va reemplazando la cultura de la paz, de la convivencia, ¿no?, del debate, por la cultura del odio, y eso es peligroso para una sociedad. Por eso es que los medios de comunicación deben ser portadores más bien de mensajes de tolerancia y no de odio. Entonces esto a lo mejor, o sea, no engrane, ¿no?, en estos momentos, y de pronto quienes pensemos de así seamos estigmatizados. Pero yo creo que cualquier momento, o sea, esto va a tener resultados negativos, y ahí estaremos en otras condiciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es simple advertir que no debe ser una cultura del odio, debe haber una cultura de la tolerancia, que los derechos, o sea, hay que practicarlos, que los derechos cuando se violan hay que denunciarlos independientemente a quién hayan sido los afectados, que el tema de la justicia es uno y que tiene que darse sobre la base de un debido proceso. Nadie puede impedir que se investiguen las cosas, se tiene que investigar todo, ¿no? Pero es obvio entender de que hay claros visos de una particularidad que nos hace a nosotros percibir como una persecución política. ¿Y qué implica eso? Impedir el ejercicio de una mujer a representar a un pueblo que durante o mediante las elecciones le dio un mandato. Y eso ya no viola solamente un derecho, viola otros derechos. Eso es lo que está pasando, y por eso es que esa violencia política contra las mujeres, o sea, que está expresada, personificada en el caso de Paola Pavón, en el caso de otras compañeras legisladoras también, ¿no? Y en el caso de otras mujeres, o sea, en otros países, ¿no? Entonces, mire, esto no es más que un día de la no violencia, no es solamente una ley, ¿no?, que a lo mejor se apruebe y podamos confluir todos en apoyar el que se sancione la violencia política, o en que busquemos la paridad, no, para las mujeres encabezando las listas. Yo sí creo en eso, pero cuando no ubicamos todo eso en un contexto de estructura patriarcal, de intereses en conflicto, o sea, nos perdemos. Podemos conseguir paridad,
¿Y qué sacamos cuando tengamos paridad? Y llegamos inclusive a tener una representación y se arrebata sin observar el mínimo derecho al ejercicio de la política y de la representación. Grave. Entonces, más allá de este día, yo creo que hay que hacer una evaluación de cómo vivimos esos derechos las mujeres y cómo la violencia a esos derechos afecta a la democracia, a una familia, a una lideresa, a la política, a la convivencia pacífica. O sea, eso es el día. Esas son las reflexiones que se debe hacer, ¿no? En todos los ámbitos. Sin duda. Entonces, en eso estamos. Esperemos, o sea, que vayamos profundizando mañana esa rueda de prensa. A las 10 de la mañana se ha convocado a esta rueda de prensa para dar a conocer este manifiesto, y esperemos mañana. No se trata de un día, de una sesión nueva, no se puede incluir en el orden del día, pero yo creo que el día que aprobemos las reformas al Código de la Democracia, tenemos que hablar de estos casos. Porque no hablarlos significaría una hipocresía de querer levantar luchas contra la violencia política, y sin embargo estamos nadando en violencia política y no tenemos la interés de decirlo, de especificarlo, de luchar y de rechazarlo. Potentes reflexiones de Silvia Salgado, asambleísta del Partido Socialista Ecuatoriano. A propósito militante socialista. Muy bien. Silvia Salgado estuvo con nosotros. Bueno, esperemos que sirva para el análisis de todos ustedes, amigas y amigos. Hacemos la pausa, le agradecemos a Silvia Salgado. 17:36. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar.